tardes con todos. Es un placer que nos estén acompañando el día de hoy en este webinar, en este encuentro que tenemos para todos. Este es un espacio organizado desde la Facultad de Posgrados de Universidad Casa Grande y específicamente el día de hoy lo organizamos desde el programa de maestría en educación, mención en educación inclusiva. Desde la Facultad de Posgrados, como parte del proyecto de vinculación con la comunidad que se viene desarrollando desde hace algunos años, se realizan eventos con la finalidad de contribuir a la comunidad educativa en diferentes aspectos, ¿no? Y entre esos la formación profesional para todos aquellos profesionales vinculados al área de la educación, del desarrollo humano, de la psicología o de las ciencias sociales en general, ¿no? El propósito de realizar estas actividades formativas es poder aportar a promover una educación de calidad y esto está alineado pues al objetivo de desarrollo sostenible número 4. ¿Cuál es el objetivo de la maestría en educación, mención educación inclusiva? Este objetivo tiene como final, esta maestría, perdón, tiene como objetivo formar profesionales con fundamentos científicos y pedagógicos para el desempeño profesional en diferentes roles y diferentes contextos sociales y educativos desde un enfoque de atención a la diversidad para favorecer el aprendizaje y la participación. Entonces, está dirigido a profesionales que trabajen en diferentes ambientes o contextos educativos o de desarrollo humano, ya sea que trabajen en aula, que trabajen desde un DESE, UDAI, desde una atención privada, particular, desde servicios comunitarios de diferentes tipos o sociales, o vinculados a aportar al desarrollo humano y al aprendizaje en general, ¿no? Y tiene el enfoque de atención a la diversidad, de manera que brinda herramientas a los profesionales que les permitan llegar a todos y permitir que todos participen y todos aprendan considerando sus múltiples características, ¿no? Bueno, a continuación, previo a iniciar nuestra conferencia el día de hoy, les voy a brindar información de nuestro programa de maestría. Voy a compartir pantalla, que seguramente algunos los conocerán, pero también tendremos personas nuevas que nos hayan conectado anteriormente y para que puedan conocer pues cuál es nuestra oferta. Como les decía, pues esta actividad está vinculada a la Facultad de Posgrados de Universidad Casa Grande, desde esta maestría que presentaba el día de hoy. Esta maestría se desarrolla en dos modalidades, en modalidad en línea y semipresencial, pues la semipresencial la finalizamos previo a la pandemia, de ahí en adelante hemos trabajado en modalidad en línea y iniciaremos nuestra modalidad en línea a finales del mes de mayo. La duración de la maestría es de 2 semestres, es decir, de 1 año, 12 meses, y contamos con docentes extranjeros y docentes nacionales. ¿Cuál es el costo de la maestría? La maestría tiene un valor de $200 la inscripción, la modalidad en línea tiene un valor de 5.500 la colegiatura y la modalidad semipresencial 6.300. Nosotros brindamos como institución diferentes opciones de financiamiento para nuestros estudiantes y postulantes. En caso de que el estudiante pague de contado el valor de la colegiatura, accede a un 25% de descuento. Para los afiliados al fondo de cesantía, este descuento sube el 30% por pago de contado. También se puede pagar con préstamos educativos con las diferentes entidades financieras que brinden préstamo. Se puede realizar pago con tarjeta de crédito o diferido. Y también hacer un financiamiento directo a 12 o 18 meses con la universidad. Además, nosotros brindamos diferentes convenios y descuentos. Como les mencionaba, pues tenemos una alianza, un convenio con el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano y se brinda el 30% de descuento en pago de contado. Exalumnos de Universidad Casa Grande, ya sean exalumnos de pregrado o posgrados que hayan culminado sus estudios en la universidad, tienen un 30% de descuento en cualquiera de las formas de pago, el descuento por pago de contado que les comenté, además un 10% de descuento al personal del Minedu y el MIES. No tenemos un convenio con estas instituciones públicas, pero es una forma de aportar a los servicios públicos que se brindan en el país. Y también, si se paga de contado el semestre, se accede a un 10% de descuento. Estamos abiertos a realizar convenios con instituciones educativas o diferentes instituciones en general. Entonces, quienes deseen hacer un convenio con la institución donde laboran o dirigen, pues pueden contactar con nosotros y estamos dispuestos a establecer pues estas relaciones interinstitucionales. En relación al proceso de admisión, la inscripción pues se encuentra abierta, el postulante debe hacer su inscripción.
El proceso de admisión consta de un curso propedéutico que inicia el 17 de abril, es decir, el próximo fin de semana tenemos nuestro siguiente curso propedéutico, previo a iniciar las clases en mayo, y posteriormente se realiza la matriculación. Como les mencionaba, pues, Verónica, mi nombre es Andrea Bejarano, yo coordino esta maestría. Cualquier información que ustedes requieran se pueden contactar conmigo y les voy a dejar en el chat también el contacto de nuestras redes sociales para que nos sigan y además puedan enterarse de los diferentes eventos que realizamos de manera abierta en la universidad. Ahora sí, luego de haber brindado esta información general del programa, voy a presentarles, pues, a dar paso a nuestra conferencista y poder iniciar nuestro webinar como tal. Bueno, el tema de hoy es comprendiendo las DIS en el aula: dislexia, discalculia, disgrafía y disortografía. Hoy contamos con la colaboración de la magíster María José Valencia Lescano. Ella está colaborando con Universidad Casagrande el día de hoy a través de estas conferencias. María José es directora y fundadora del Centro Psicológico Integral Belaterra, que se encuentra en la provincia del Pichincha. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, mención Psicología Educativa y Orientación por la Universidad Central del Ecuador. María José además tiene un máster en psicopedagogía por la Universidad Autónoma de Barcelona, es doctoranda del programa en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Vigo, en España, delegada de Disfan Ecuador Quito, que es una asociación de familias y personas con dislexia. Además, María José es una profesional con especialidad en atención de trastornos de déficit de atención e hiperactividad, trastornos del aprendizaje, de la conducta y reeducaciones psicopedagógicas. Tiene mucha experiencia, mucha formación, pero además una gran experiencia en el trabajo de campo con niños y con familias, ¿no? Sobre todo en la atención de las dificultades de aprendizaje que hoy nos va a compartir. Es importante también mencionarles que esta conferencia va a tener una segunda parte que posteriormente les estaremos comunicando la fecha, ¿no? Porque es una información súper interesante y hacerlo en un solo webinar pues nos va a quedar un poco corto. Bueno, le doy paso a María José. Muchísimas gracias, María José, por acompañarnos y colaborar con la universidad y con todos el día de hoy. El día de hoy, bueno, para mí es un gusto poder compartir algo que me apasiona, que es comprendiendo la dislexia, la discalculia y la disortografía. Algo que faltaba, que creo que me destaca muchísimo, es que también soy disléxica y por lo tanto entiendo muchísimo las dificultades que abiertan. Mil disculpas, María José, que le interrumpa, pero parece que está, hay un problema con el audio. No sé si es que sea por los auriculares. Probemos por si acaso sin audífonos. A ver, ¿ahí qué tal se me escucha? Mejor. Sí, mejor, ahí María está José. mucho mejor. Sí, muchas gracias. Ya, listo. Bueno, les estaba mencionando que una de las cosas que me encanta y me apasiona, bueno, son las dificultades de aprendizaje. Además de ello, soy disléxica, entonces entiendo perfectamente lo que es vivir con la dislexia, lo que es sentir cómo muchas personas a veces no nos comprenden y no nos entienden. Así que el día de hoy vamos a aprender cada una de estas y también, como dijo Andrea, hay una segunda parte que les invitamos para que por favor nos escuchen porque es un tema muy amplio y que en un solo día no lo vamos a poder abarcar. Así que para la siguiente ocasión vamos a hablar todo lo que es la intervención y la evaluación de las DIS, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar. La dislexia. Bueno, de acuerdo al Comité Nacional de Aprendizaje de las Habilidades, las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos. ¿Qué quiere decir heterogéneo? Que no porque todas las personas tengamos dislexia, todos tenemos las mismas sintomatologías. Al decir heterogéneo, habrá muchas sintomatologías que seamos semejantes, pero otras que no. Estas se manifiestan por dificultades significativas en la adquisición, el uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas.
Estos trastornos son intrínsecos, o sea, propios del individuo y presumiblemente debidos a una disfunción en el sistema nervioso, pudiendo continuar a lo largo del proceso vital. Y quiere decir que si nosotros ya tenemos a una persona, a un niño pequeño ya diagnosticado con dislexia, discalculia, cualquiera de las DIS, lo vamos a tener toda la vida, no van a desaparecer. Pueden manifestarse de una manera como problemas de comportamiento, de autorregulación, de interacción social, pero estos hechos se constituyen por sí mismos una dificultad de aprendizaje. Aunque las dificultades también de aprendizaje pueden ser asociadas a otros trastornos concomitantes, como son cierto déficit sensorial, o ciertas dificultades, por ejemplo, al decir con trastornos asociados, podemos también decir que un disléxico puede tener TDAH, un disléxico puede tener superdotación, un disléxico tiene problemas emocionales, depresión o ansiedad, un disléxico también puede tener discalculia, disgrafía, disortografía, vienen muchísimos trastornos asociados de la mano, ¿no? Pero para poder decir que es una dificultad de aprendizaje, no debe existir un retraso o un problema a nivel sensorial o retraso a nivel cognitivo, ¿no? Ni trastornos emocionales severos. Bueno, y para continuar, ¿qué es la dislexia? La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje de origen neurobiológico. Al decir neurobiológico nos enfocamos que tiene un tinte genético, ¿no? Un tinte que a nivel de nosotros no entendemos por qué pasan estas cosas. Se caracteriza por las dificultades en el reconocimiento preciso, fluido de palabras y por problemas de ortografía, de codificación. Estas dificultades generalmente resultan por un déficit en el componente fonológico, fonético que tenemos. De acuerdo, para nosotros diagnosticar las dificultades de aprendizaje, los podemos hacer por medio del sea el CIE-11 o el DSM-5, ¿no? El CIE-11 al cambiarlo tiene ahora un nombre de desorden de aprendizaje en el desarrollo, que puede estar diagnosticado por estas con el empeoramiento en leer, que sería la dislexia, con el empeoramiento en la escritura, que puede ser la disgrafía o la disgrafía disléxica, con el empeoramiento en matemáticas, conocido como la discalculia, y con el aprendizaje de desarrollo de desorden o con empeoramiento especificado de aprender. De acuerdo, en cambio, el DSM-5 nos indica que tiene, bueno, a nivel profesional y personal, yo más me rijo al DSM-5, en el cual dice que al menos debe tener una de estas características: lectura imprecisa o lenta, comprensión lectora o mala ortografía, en cuestión dificultades en la expresión escrita, que tenemos fallos en el sentido numérico, datos numéricos o cálculo y razonamiento matemático deficitario. Si nosotros cumplimos con una de estas que por lo menos predomine 6 meses, ya estamos presumiendo que puede existir una dificultad específica del aprendizaje. Primero, la edad de inicio normalmente puede darse en la edad escolar, pero puede manifestarse en cualquier época. Y las dificultades no se expresan por otras causas, como les había mencionado. Ningún otro trastorno, especialmente cognitivo. Incluso una de las formas para poder diagnosticar una dislexia es que un coeficiente esté dentro de un rango de límite normal. Porque si nosotros vemos que tiene dificultades para leer, para escribir, y al momento de evaluar el coeficiente intelectual tiene una discapacidad intelectual, no es el origen o no es el problema una dificultad de aprendizaje, sino tal vez un problema a nivel cognitivo que tiene esta discapacidad y por ende tiene dificultades en adquirir este tipo de procesos. Entonces, el DSM-5 también lo considera como esto es parte del trastorno del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo están enfocados en discapacidad intelectual, trastornos de comunicación, trastornos del espectro autista, trastornos del déficit de atención. Aquí entra el trastorno específico del aprendizaje, de lo que estamos hablando el día de hoy, trastornos motores y otros trastornos.
Esto puede tener una base genética porque o prenatal, que durante el embarazo pasó algo, perinatales, por tal vez una hipoxia, un Apgar. Recordemos también que cuando nosotros abrimos una ficha, una de las cosas es indagar lo que ha pasado en el momento de todos los datos prenatales, natales, para saber cómo ha venido al mundo, y obviamente hay cuestiones que pueden afectar esto. ¿Cuáles son las evidencias científicas de la etiología? Primero, que son factores neurobiológicos. Segundo, factores genéticos. Tenemos factores cognitivos y factores ambientales. ¿Cuáles son estos factores biológicos? Primero, se ha hecho estudios en los que indican que las personas que tenemos dislexia tenemos cierta dificultad o se ha identificado en este tipo de genes y que están relacionados en algunos con procesamientos fonológicos, otros con procesamiento ortográfico, otros que están relacionados muy ligados a lo que es una memoria de trabajo verbal, porque obviamente a veces nosotros queremos decir algo, no lo decimos, leemos de una forma, pero en el momento que pronunciamos decimos otra cosa que no está en la parte escrita, ¿no? Y en cuestión de la anatomía cerebral, al momento cuando se producen unas migraciones neuronales, y hay ciertas cosas que, bueno, esta migración neuronal, las neuronas no llegan al destino que deberían llegar. Esto lo dice Galabur. La dislexia y la genética. La dislexia es genética, tiene un componente genético y, por ejemplo, en este caso, si tenemos un hermano con dislexia y no hay otros familiares con dislexia, por ejemplo, mis hijos tienen un 20 a un 33% que tengan dislexia. En este caso, supongamos, un ejemplo, yo tengo dislexia, mi hermano podría tener hijos con dislexia entre un 20 y un 33%. Pero si la madre o el padre tiene dislexia, que es mi caso, yo tengo de un 54 a un 63% más de probabilidad de que mi hijo tenga dislexia, ¿no? Y si los dos padres, ambos tienen dislexia, obviamente el porcentaje aumenta de 76 a 78%. Un estudio que se lo hizo en 1996 y fue publicado en el 2000. Entonces, ¿cuáles son estos factores cognitivos? Entendamos que todo lo que es el proceso lector y escritor tiene varios componentes, varias regiones cerebrales en las que actúa. Entonces, al momento de aprender a leer es crear estas conexiones. No es que una parte del cerebro nos dice cómo leer, no, porque entran procesos visuales, se hace todo un circuito para yo poder expresar, ¿no? Y a veces, como les explico a los chicos, les digo, a veces hubo un cortocircuito adentro que no fue el circuito adecuado, no fue la vía por donde tenía que ir, y estamos buscando estrategias para abrir otro camino, ¿no? Buscar estrategias que nos ayuden a mejorar nuestra vida. Como les decía, normalmente las personas disléxicas tenemos un coeficiente normal, como lo podemos ver aquí. Pero la memoria de trabajo o velocidad de procesamiento, como podemos ver en este ejemplo, están afectadas. ¿Sí? Memoria baja de trabajo y velocidad de procesamiento. Entonces, y podemos identificar ya cuando nosotros vemos que hay unos índices de que están un poco bajos, hay una presunción. Obviamente voy recabando más información para poder hacer un diagnóstico definitivo, ¿no? Pero ya es una característica. Los factores ambientales son factores que se encuentran a veces fuera. Supongamos, hay profesores que no estimulan ciertas habilidades, y si yo ya vengo con una predisposición, o me voy retrasando y se crean unos vacíos curriculares, se dan por déficits fonológicos, porque no aprendieron a convertir correctamente grafema en fonema, porque hay una baja habilidad lectora, hay errores de denominación o memoria fonológica deficitaria. Al decir memoria fonológica, ¿qué decimos? Por ejemplo, dime palabras que empiecen con fo. Entonces ya estoy trabajando, o con la F.
Estoy trabajando en una memoria fonológica. Palabras que terminen en la sílaba ma. Entonces, eso es reconocer el fonema para poder expresar. Al momento que hacemos una evaluación, hay una parte con un test neuropsicológico, se dice, tienen 1 minuto para decir unas palabras con la letra P. Entonces puede ser con pape, pipopu, prape, pipopu, pero les cuesta muchísimo. Les cuesta muchísimo entender. Otra parte incluso del test que es de detección de dislexia es con la letra M, que pareciera fácil, pero los niños que tienen dislexia no quiere decir que no lo sepan, sino que por el mismo hecho de que su memoria de trabajo y su velocidad de procesamiento están ahí, se demora en recoger como la información y evocarla. Para diagnosticarla, de acuerdo al DSM-5, hay 3 componentes, ¿no? La dificultad en la lectura debido a que hay fallas en la velocidad y fluidez, fallas en la precisión de la lectura de las palabras, falla en la comprensión de lectura, lo que determinamos una dislexia. Hay muchos disléxicos que leen correctamente y que no comprenden. Por lo tanto, la dislexia no es únicamente leer mal, sino tener baja comprensión, pero también se da en la imprecisión en las palabras, porque yo no leo lo que está ahí. Vamos luego a ver cuáles son estos tipos de errores más comunes. Cuando en cambio tiene una dificultad en el componente matemático, se denomina una discalculia. ¿Por qué? Porque tiene fallos en memorización de operaciones aritméticas, razonamiento matemático correcto, bueno, incorrecto en este caso, cálculo incorrecto o que no es fluido. Y la otra, que es la dificultad en la expresión escrita, conocida como disgrafía motriz, o la otra que podemos tener, una disgrafía disléxica. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que en cambio en la disgrafía disléxica, aparte de tener problemas en cuestión de estética, también hay omisiones, traslaciones, como si se comen las letras, hacen malas separaciones o malas uniones. En cambio, en la disgrafía motriz está más enfocado en la estética de la. Bueno, ahí aquí no está, pero generalmente en la parte de expresión también tenemos la expresión escrita, la disortografía. Cuando nosotros vamos a diagnosticar y cuando ustedes diagnostican o cuando un docente recibe un informe, es importante saber la gravedad del diagnóstico. Y hay 3 grandes grupos que son leve, moderada y grave. La leve nos indica que puede tener dificultades en 1 o 2 asignaturas, pero se hace una adaptación y el estudiante sale, se compensa esas dificultades. Pero en la moderada ya las dificultades son más notables, no solamente en 2 materias, pueden ser en más áreas académicas. En este caso necesita intervención el estudiante, puede ser privada o pública y obligatoriamente necesitamos hacer una adaptación gradual. Y en cambio, en la grave son dificultades muy notables, necesita una atención individualizada, generalmente están evidenciadas en todas las áreas académicas, afecta ámbitos ya sociales, emocionales, familiares, escolares, y obviamente requieren adaptación grado 3 y 1, y también una intervención. Muy rara vez se manda una adaptación grado 3. Por lo general, el diagnóstico de las dificultades de aprendizaje, el tipo de adaptación llega hasta grado 2. ¿Cuándo son los casos excepcionales? Cuando puede haber multidiagnósticos, o sea, un niño que tiene TDAH, que tiene autismo, que tiene problemas académicos, problemas emocionales, llamar dislexia, posiblemente tenga una adaptación grado 3 dependiendo del caso. Recuerden que para hacer la adaptación grado 3 también se debe evaluar la parte de competencias curriculares. Aquí les traje un ejemplo de niños que, y bueno, que lo vamos a ver mucho más, así que les invito a que no se lo pierdan la segunda parte, porque vamos a analizar cada uno de ellos. Miren cómo podemos ver aquí la confusión que tiene mesilla, tijero, espiguero. En esta parte del dictado de frases, el niño tiene que retener la oración. Y justo conversaba con una madre de familia, me dice, mi hijo se demora en copiar, los compañeritos ya están escribiendo, terminando la oración y mi hijo recién va por la segunda palabra. ¿Por qué?
porque la velocidad de procesamiento va más allá, ¿no? Mientras los chicos, y al menos cuando empiezan a adquirir el proceso de lectura y escritura, entonces la profesora les dicta la oración, pero el chico tiene que estar bien en la memoria. A ver, me dijo casa, ca, la C, ca. Hasta hacerlo eso, los demás compañeros ya escribieron la casa es morada, por ejemplo. Miren, las frambuesas del huerto son muy sabrosas y deliciosas. Y aquí no eran deliciosas, eran sabrosas y jugosas. En la tienda producen, en la tienda producen bolsos y calzados. Y aquí me pone, en la tienda producen medias y calzados. La paloma blanca volaba hasta la antena de la televisión, entonces me puso de la casa. Miren acá, ya se están viendo características a nivel de disgrafía, ¿no? Mula, lobo, zapatos, sol, prima, cajón. Generalmente, no todos los casos, porque recordemos que todo caso es heterogéneo, ¿no? Yo mando a trabajar mucho la letra imprenta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ciertos déficits en ciertos componentes, pero a veces una ventaja, porque hay cosas que obviamente vienen con nosotros muy bonitas, hay esta ventaja de la memoria visual. Entonces, los libros están en letra imprenta, la mayoría de nuestra vida social, cualquier cosa que cojamos, lo vamos a recordar, lo vamos a leer, lo vamos a ver en letra imprenta. Muy pocas cosas lo vemos en mano escrita. Si bien es cierto, y es algo que yo peleo mucho, porque como Centro Bellaterra nosotros tratamos de que hacer un trabajo en equipo, que eso es importante, ¿no? El terapeuta se involucra con la unidad educativa, con el caso, indaga, trabaja con la familia, porque es la forma correcta de trabajar. Este tipo de metodología se llama un trabajo multimodal. Y bueno, entonces, claro, los profesores me dicen es que María José tiene que aprender, o por ejemplo me dicen María José, no, es que en esta unidad educativa, al octavo de básica, recién eligen la letra con la cual se van a quedar. Entonces yo me pregunto, si yo tengo dislexia y si para mí va mejor la letra imprenta, ¿por qué como docente no ayuda esto a su estudiante? ¿En qué parte de la ley está? Yo sé que es una destreza, pero no hay en ninguna parte de la ley o ninguna parte del Ministerio de Educación que diga que el niño tiene que trabajar en letra cursiva hasta séptimo de básica y en octavo puede elegirla. No hay. Por lo tanto, no todas las instituciones, obviamente, hay unas que son muy abiertas, pero yo digo, si una persona tiene dos caminos y el uno es totalmente con curvas, subir montañas y todo para llegar a su destino, y el otro es una línea recta, ¿a qué le estamos haciendo a esta persona que tiene una necesidad educativa no asociada a una discapacidad? Que tenga tantos tropiezos porque el camino es más largo y que hasta se pueda llegar a cansar de llegar a su camino. Cuando puedo buscar este camino, esta opción B, que puede ir más rápido y puede él ir a alcanzar. Entonces, tal vez, sí, yo sé que muchos de los que nos están escuchando, nos están viendo, son docentes. Tener una mente de que sí, hay que adquirir, obviamente, que tienen que aprender trazos, que tienen que identificar, muy de acuerdo, porque es parte de una destreza. Pero si mi estudiante tiene dislexia y si él quiere trabajarlo o si la terapeuta lo menciona, si se siente a gusto con ello, porque al principio le saldrá tal vez un poquito feo, muy separado, pero luego empieza a adquirir la destreza. Porque el niño, hasta que cierre los ojos y diga, a ver, ¿cómo es el trazo de la F? Recuerda la F en imprenta, pero hasta hacer el proceso de la F en cursiva ya nos tomó 2 o 3 segundos. Y obviamente va a tener más dificultades al momento de escribir y son los chicos de... Este no se ve tanto, pero es una parte de un test, el test del PROLEC para los PROLEC CR que se toman, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Annapurna es el gran reto de todos los montañistas y él me dice de todos los manchanistas. En vez de importa, me dice importante. En vez de estaba. En vez de el riesgo, es riesgo. Lo que la vertiente, lo que se vertiente. Entonces, aumenta era por y dijo por qué. Era por la y dijo para. Era legendario y me dijo legendario.
Era principal y me dijo principalmente. Era cara y me dijo clara. Era relato y me dijo rato. Si ven cómo podemos identificar, aquí era trágicamente y me dijo trágicamente. Era psicológico y me dijo psiquiológico. Podemos ver algunas omisiones, traslaciones, invenciones, agregaciones, sustituciones en este tema. Si yo veo que la lectura de una persona que es un estudiante de secundaria, estamos hablando de 13, 14 años, tiene este tipo de dificultades, obviamente que yo como docente ya veo que mucho se confunde y tengo que avisar a DC o hacer una remisión para que pueda ser valorado porque ya hay una presunción de que puede tener una dislexia. Y obviamente al momento que yo le tomo una comprensión de lo que lee, no va a llegar al 100% porque obviamente ha leído totalmente mal. Entonces, ahí están asociadas las dificultades. Muchos chicos disléxicos no les gusta hablar en público. A mí cuando me decían, María José habla, yo no sé cómo lo hacía, pero me ponía muy nerviosa y me equivocaba. ¿Y qué pasa? Y recordando lo que me pasaba en la escuela, claro, mis compañeros en cambio me corregían a cada momento. Entonces, al corregirme el otro, yo entiendo que lo estoy fallando y lo estoy haciendo mal. Intrínsecamente me siento súper mal porque no me siento competente. Y obviamente, ¿qué produce esto? Evito leer. No quiero leer porque quedo en ridículo, porque mis compañeros a cada rato me están molestando, que no leo bien o me están corrigiendo. Por eso una de las recomendaciones para la unidad educativa es que si ellos van a leer algún texto, sea con anticipación mandado el texto, e incluso, bueno, ya vamos a hablar en la próxima qué nomás necesitamos, porque para las personas que tenemos dificultades de aprendizaje, hay que trabajar con otro tamaño de letra, otro tipo de letra, hay que trabajar de una manera muy diferente las evaluaciones y la metodología también. ¿Cómo vamos a identificar la dislexia en el aula, no? Vamos a ver estos signos. Hubo el otro día, me gusta mucho a mí hablar de mis experiencias, de mis vivencias. El otro día en un chat que es de Facebook preguntaban de que si una niña de 4 años puede ser diagnosticada con dislexia. Pues todo el mundo decía, no, si te dicen que sí, te están robando porque no son profesionales, porque solamente quieren tu dinero. Bueno, yo hice un comentario, creo que hice como 16 o 18 o 20, no recuerdo bien, comentarios, porque una cosa es muy diferente, la detección que el diagnóstico. Para nosotros poder diagnosticar, necesitamos que el estudiante tenga 6 años y medio y que posiblemente ya esté adquirido el proceso lectoescritor. Sí, estamos hablando de un segundo de básica generalmente. Y lastimosamente esperamos, y ahí es algo y que yo invito, que no hay que esperar tanto tiempo. Esperamos hasta el tercero de básica o cuarto de básica recién para poder decir, este niño habla tan lento, habla tan mal, que lo voy a mandar a evaluar. No, eso no debemos de hacerlo, porque ya hay signos que podemos detectar de los 2 a los 6 años. Incluso hay test que al final les voy a indicar que desde los 3 años ya se puede ver qué componentes que infieren muchísimo en la lectura están ahí, se evalúan y se pueden ver que están débiles. Y hay una presunción de que pueda ser un niño con dislexia. Cuando vemos que tiene un desarrollo lento del vocabulario, retraso en el habla, dificultades de articulación o pronunciación, ya es una alerta. Cuando se puede apreciar cierta inmadurez en el conocimiento de las partes de su cuerpo, el niño confunde la localización de las partes corporales. ¿Por qué? Porque a veces los niños ya cuando van subiendo de edad, luego no reconocen derecha, izquierda, arriba, abajo, atrás, delante. Los niños no identifican el rasgo que la P es con el palito hacia abajo y en la izquierda, y que la D es el palito hacia arriba y en la derecha, ¿no? Cuando hay retraso para memorizar números, abecedario, los días de la semana, los colores, las formas. A veces decimos, no, ya va a aprender, pero no, es bueno que también se vaya viendo cuáles son estos ítems o
etapas de cada desarrollo que deben irse dando, ¿no? Cuando las nociones espaciales y temporales están alteradas, no reconocen ayer, algo que tiene muchísimas dificultades el ayer, en la tarde, en la mañana, cuando a menudo el niño confunde la derecha con la izquierda, no se orienta correctamente en el tiempo. No quiero decir que todos los niños que tengan esta confusión de derecha-izquierda son disléxicos. Ojo, son signos, señales que nosotros podemos ya identificar y ver si cumple con algunas, ¿no? No porque tenga una ya es disléxico. Yo hasta ahora, cuando voy en el carro, en un taxi o sí, y me dicen, digo, ¿para dónde cojo? Me dicen, para la derecha. Y yo regreso a ver, cuando estoy manejando, regreso a ver y digo, a ver, ¿con cuál escribo? Derecha, derecha, derecha. Digo, escribo, y hago este movimiento de mover mi mano, así, con escribo, así que esta es mi derecha, entonces si me dicen, es para acá. Pero esos 5 minutos, posiblemente ya hasta la persona cogió mal. Cuando cojo el taxi y le digo, gire a la izquierda, perdón, digo, giro a la derecha y mi mano está hacia la izquierda, que me pasa mucho en la casa, el taxista me dice, ¿para dónde cojo? Y yo le digo, haz caso a la mano, porque la boca está errada. Y son cosas que me suelen pasar muy a menudo, muy a menudo. Por eso mi familia sabe cuáles son mis dificultades y me apoya. Entonces ya saben que yo ya voy a aproximarme a algo que no conozco, entonces tienes que coger a la derecha. Para acá es tu derecha, para acá es la izquierda. Me lo señalan con las manos porque para mí es más fácil que me lo diga, porque si no, o a veces yo inconsciente, derecha, izquierda, ya estoy pensando, anticipándome que esta es mi derecha y él me dice la izquierda y vuelvo a decir izquierda, derecha, esta es la que me confundo. Entonces, conceptos como ayer, hoy y mañana. ¿Cuáles son los factores sospechosos en edad temprana, en cambio de 6 a 7 años? Les cuesta seguir instrucciones, aprenderse rutinas, se olvidan fácilmente las cosas, falta de atención, aumento de la actividad o impulsividad, torpeza tal vez al correr, saltar, brincar, dificultades en el equilibrio estático dinámico, inmadurez a nivel de motricidad fina, dificultad para abotonar y abrochar, subir un cierre, cremallera, falta de control, manejo del lápiz, de las tijeras. Y algo que pasa, y ahora con mucha más frecuencia, porque obviamente los chicos ya no están en la presencialidad, y lastimosamente los más afectados a nivel emocional son los adolescentes, pero a nivel de desarrollo son los pequeñitos de 3 a 7, 8 años, porque empieza toda la estimulación de los prerequisitos lectores y escritores, neurofunciones, y luego empieza a la edad de 6, 7 años lo que es la adquisición de la escritura. ¿Qué hacen a veces los papás? Miren, por ejemplo, voy a habilitar la cámara para que se me vea. No me veo. Yo les sé decir en terapia, vamos a trabajar la pinza de Don Cangrejo. Entonces cojo el lápiz, digo, la pinza tiene 2 dedos, pongo acá y el tercero es del soporte. Y esta es la forma correcta de coger pinza. Y a veces los mismos padres son quienes hacen que esto se dañe. El niño aprende bien y el papá le dice, no, no se coge así porque yo cojo de esta manera. Entonces el papá enseña a coger erróneamente. O hay chicos que incluso llegan a escribir de esta manera, a coger el lápiz de esta manera. Entonces esa no es la forma correcta. Y incluso la pinza y el agarre que se da es por una cuestión fisiológica, porque en el momento que yo intervengo otros dedos, hago un estiramiento más fuerte de mi muñeca y me duele la mano cuando escribo. Y ahí empiezan los rechazos del escribir o el tener mala letra. El reeducar la letra, reeducar la pinza, si se lo detecta a tiempo en chiquititos, es mucho mejor que detectarlos de adolescentes. El adolescente ya se acostumbró y si él realmente no quiere cambiar, es muy difícil que lo haga. Es muy difícil. Volviendo a lo demás. Entonces, dominancia lateral, lateralidad a veces cruzada, conductas o problemas en habilidades sociales. En cuestión de la lectura de 7 a 11 años, comenten ya, lectura con errores, muy laboriosa, lectura correcta pero no automática. Incluso aquí puede entrar una lectura silábica, muy silábica, que lo hacen sílaba por sílaba, dificultad para conectar letras y sonidos y para descifrar las palabras aprendidas, dificultad para descodificar las palabras aisladas,
Por ejemplo, en esto yo les digo a los chicos, dime arcoíris. Dicen arcoíris. De la palabra arcoíris, ahora quítale iris. ¿Qué queda? Y se quedan arcoíris. No digo, no, quítale iris. Entonces, iris. Entonces, otra pregunta es, di planear. Ahora quítale la P. ¿Qué queda? Planear. Ahora quítale la R. ¿Qué queda? Planea. Es la forma de aislar ciertos fonemas. Dificultades más importantes para leer no palabras, que las no palabras son las pseudo palabras o palabras raras o palabras inventadas. Cuando nosotros creemos que un niño está leyendo bien, no solamente tiene que leer palabras conocidas, sino palabras inventadas, porque ahí ya estoy viendo si el estudiante realmente ha aprendido los fonemas. Porque recuerden que hay niños que, y pasa, ¿no? Ven el sello de la Coca-Cola y ya saben que es Coca-Cola. Ven la palabra mamá por los rasgos y dicen, ahí está mamá, pero si yo le pongo a moma, que es una palabra inventada que ahorita lo hice, y él me lo lee, entonces yo comprendo que sí, incluso para pasar las letras como docentes deberíamos mandar a leer letras o palabras inventadas. Transpone las letras, cambia el orden, invierte los números. Yo hasta ahora invierto los números. Dicen 38 y escribo 83. Lentitud en la lectura, su comprensión lectora es muy pobre, muy pobre. Un mal rendimiento de los test fonológicos cuando se les aplica. También invierte letras, números, palabras, confunde derecha-izquierda, por dificultades ortográficas. Y algo es muy cierto, que dicen, María José, pero si hasta en la universidad tenemos dificultades ortográficas. Sí, pero una cosa es que tú tengas dificultades ortográficas en palabras que no las conoces normalmente, ¿sí? Pero otra cosa es que cuando el docente enseña y no comprende, porque el niño que tiene disortografía, que está muy asociada, que yo también lo tengo, no comprendemos correctamente cómo se escribe y las reglas ortográficas. Entonces, cuando yo intervengo con mis estudiantes, también yo mismo me voy estimulando. Ya por lo menos sé ciertas reglas que me ayudan y que eso les diremos en la segunda charla. Pero, por ejemplo, sé que todas las palabras que empiezan por bus, bur y bu empiezan con la B de burro, pero, o la B fuerte que la dicen, pero las otras no. Por ejemplo, otra es que las palabras con IE, UE empiezan con H, que la M siempre va antes de la P y la B. Entonces, por más que un estudiante, por ejemplo, el estudiante que hace, pone blanco con la V en vez de poner con la B. Entonces, pese a que ya se las han enseñado. No logra escribir pensamientos, organizarlos, su gramática y ortografía son muy deficitarias, por lo tanto, no hay mucha fluidez o mucha expresión, mucha pragmática o esta sintaxis en escribir bonitamente o decir bonitamente las cosas, ¿no? Entonces son frases o cosas, haz un resumen súper corto, súper pequeño, súper concreto. No hay como que una variedad, poner un extra más, ¿no? Hay diferencia entre su organización y estructuración de pensamientos de manera oral o de manera escrita. Y eso pasa, no solamente en pensamientos, yo creo que en palabras. Supóngase, yo estoy pensando en decir escoba, pero por ahí vi al trapeador y digo trapeador, o yo digo, me pasa esta es una característica mía muy cotidiana. Pienso una cosa y digo otra cosa, o si no mezclo las dos palabras que quise decir. Tal vez quise decir auto y bus y digo autobús, o quise trapeador y pala y dije trape pala, y me pasa. O incluso a veces me llego a dar cuenta que yo digo otra palabra que la que no quise decir porque me escucho lo que digo. En ocasiones me escucho lo que digo, pero en otras no me escucho. Creo yo que lo dije bien. Creemos y estamos incluso muy conscientes que cuando a veces me corrigen y yo le digo, ay, no, yo no dije así. Me dice, sí, dijiste así. Y pregunto a otro, ¿en serio dije así? Me dice, sí, Majito, dijiste así. Y yo así, me quedo así como que, bueno, perdón, mi dislexia.
es verdad, y no justifico, no todo podemos justificarnos por la dislexia, pero nuestra forma y nuestro procesamiento es totalmente diferente. A veces vienen palabras o a veces no podemos conjugar correctamente. Digo palabras mal dichas y muy posiblemente en esta exposición lo diga y no reconozco, no identifico lo que está mal. En algunos casos su letra es mala, desordenada, no puede seguir reglones, empieza por aquí, termina por acá, no puede hacer las cosas rectas, no puede respetar márgenes, organizar operaciones, los que tienen incluso discalculia no pueden organizar unidades bajo unidades, decenas, centenas, eso. Continuamos. Presenta dificultad en la pronunciación de palabras, invirtiendo, sustituyéndolas, dificultades sutiles en el lenguaje, dificultades al nombrar figuras, dificultades que no encuentran la palabra adecuada y buscamos sinónimos, no siempre con acierto. Eso me pasa muchísimo. Pero me sirve mucho trabajar en sinónimos, porque si yo no quiero decir algo como aumentar y entonces busco una palabra similar. Dicen cosas que no era de lo que pensaban decir, esto le puse yo, es verdad, o sea. Y, por ejemplo, les cuento otra anécdota. Llegó un caso de un adolescente que él tenía dificultades emocionales y se evaluó por eso. Y en el momento que estoy evaluando el cociente intelectual, tú tienes que decir en una parte del test las letras en orden de los gráficos que viste. Y en el momento que él me dice los nombres, estamos hablando de 13 años, 14 años, en vez de decir A, me decía B, C, y totalmente. Y yo decía, a ver, ¿cómo? No creo que sea no posible que puedas retener 4 estímulos visuales. Entonces, ¿qué procedo a hacer yo? Le digo, ¿sabes qué? Ahora ya no me los nombres, ahora señálame. Porque obviamente al nombrarme las letras, y no lo entendía. Y cuando yo le quedaba viendo y regresaba a ver la letra y decía, no, era esta letra. Pues ya dije, esto ya me estaba analizándola. Y de ahí digo, a ver, ahora indícamelas. Y él me indicaba y podía avanzar. Y yo no le puedo, si yo no me identifico en esto, en algo tan pequeño, y yo empiezo a indagar más, y le pregunto, oye, cuando tú quieres decir algo, dices otras cosas, y que sabes, ni quisiera, sí me pasa. Digo, ¿te gusta leer? Me dice, no. ¿Por qué no te gusta leer? Porque me confundo al momento de leer. Y ya empiezo yo a indagar más, y recabo información. Y claro, este chico había tenido dislexia, una presunción de dislexia a los 5 años, y nunca le dijeron a la madre que hay que volverle a evaluar a los 6 años y medio, 7. Entonces, toda su vida fue catalogado como niño vago, y la cuestión, y fue hasta mal evaluado, no fueron hechas adaptaciones curriculares, porque no se dieron cuenta que la dislexia lo tiene toda la vida. Y claro, obviamente había hablé con la madre y todo. Bueno, otro caso. A ver, en cuestión de la coordinación, no toma o agarra el lápiz bien, su coordinación motora pobre, cierta coordinación en cuestión de mala letra, bueno, esto ya sería repetitivo. ¿Cuáles son las características habituales? No, lento para recordar información, no completa una serie de instrucciones verbales, problemas para mantener la atención, para comprender, usa principalmente imágenes, iconos, sentimientos, sonidos, palabras. Yo uso, por ejemplo, colores. Cuando yo estudiaba en la universidad, hacía mis hojas de papel bond y con colores. Esa era mi forma. Y hacer acrónimos, si no estoy mal, o acrósticos. Acrónimos está allá, para abajo, las letras, acrónimos. Entonces, esa era la forma como yo buscaba cómo aprender. Entonces, la misma, y me ha servido, y ha sido una de las formas que yo les enseño a los chicos. Tienen que aprenderse algo, y yo les digo, vamos a hacer un acrónimo, vamos a relacionarlo con algo, vamos a ponerle un gráfico. Tenemos mala memoria para comprender lo que aprendimos el día anterior, para seguir secuencias, para mantener una memoria a largo plazo, para identificar experiencias, lugares, caras, nombres. A veces yo digo, por ejemplo, veo muchas series, pero yo no me logro grabar los nombres de las personas de los que trabajan en la serie. Entonces, doy características de cómo es o qué hace esa persona, pero no logro decir el nombre. Un oído muy fino, a veces nos distraemos con sonidos irrelevantes, muy propensos a infecciones a veces de oídos, sensibles a las comidas,
mucho sueño profundo o se despiertan con facilidad. Y bueno, a nivel general, quiero seguir avanzando porque, bueno, vamos, la hora, estamos una hora y todavía nos falta. A partir de los 12 años, tiene problemas de concentración cuando lee o escribe, falla en la memoria inmediata, recordar lo que ha leído, comprenderlo, interpreta mal la información por su falta de comprensión de conceptos abstractos porque lee mal. Entonces, el momento que yo le doy a un estudiante con dislexia que tiene un examen y que tiene muchas palabras, que la instrucción no es clara, que es confusa, obviamente tiende a cometer errores porque no lo comprende y también tiene más tiempo tiene que leerla 2 o 3 veces y eso equivale a que no terminamos en el tiempo que espera un docente. Pruebas, lecciones, muestra dificultades de organizar el espacio, sus materiales de trabajo, sus pensamientos, dejamos las cosas por donde quiera, no sabemos, no tenemos como un lugar fijo, sabemos de estar buscando. Yo me acuerdo que una vez no encontraba la llave del auto y había dejado en el mueble de los platos, o sea, jamás iba a encontrar. Trabajamos con la actitud, a veces nos cuesta adaptarnos a nuevos ambientes porque obviamente reconocemos las dificultades que tenemos y a veces esto baja nuestra autoestima. A veces se empobrecen las habilidades sociales, evitan leer, escribir, o leer o escribir, o las matemáticas, odian y pueden bloquearse emocionalmente. En muchos casos está instalado, comienza a la depresión, la ansiedad, que se comen las uñas, la onicofagia, que se muerden el cabello, que se muerden las prendas de vestir, y mucho más incrementa cuando son episodios de pruebas de lecciones, ¿no? Exámenes. Entonces, a nivel preescolar, haciendo un resumen, tiene una escasa conciencia fonológica, poca rapidez de denominar, bajo conocimiento de letras, un desarrollo tardío a veces en el lenguaje. Hay un estudio que está relacionado. Un momentito, por favor. Listo, son cuestiones ambientales que no controlamos. A veces hay un estudio que los niños que tienen cierto retraso en el lenguaje posiblemente tengan una dificultad de aprendizaje. No dicen todos, posiblemente. Entonces cuesta seguir instrucciones, torpeza motriz, problemas conductuales, en el área escolar, bueno, mezclan, ordenan, baja comprensión, desorganización, falta de atención. Secundaria, lectura lenta, baja comprensión, poca fluidez, dificultades ortográficas. En ocasiones, y me pasa, no entiendo los chistes. Me dicen algo, yo me quedo pensando, asocio y luego lo comprendo, pero me cuesta. Cuesta expresar nuestras ideas. Hay un titubeo, no encuentran las palabras adecuadas para expresar lo que saben. Y eso es lo que a veces sucede, ¿no? El docente a veces dice, escriban las cosas, pero el niño con dislexia o disgrafía no escribe como pueda expresarse. Entonces, tal vez la forma y una adaptación es realizarle una prueba vía oral para que él exprese todo lo que puede decir y obviamente la nota va a cambiar. Le cuesta aprender otro idioma y creo que es un tabú. Muchos los han logrado. De mí, yo como María José Valencia, no he podido lograr aprenderme el inglés al 100%. Imagínense cómo será aprender otra lengua. Y claro, los chicos, cuando están en la escuela, si ya tienen una dificultad a nivel de lengua castellana, más difícil el comprender el inglés porque lo van a escribir como lo pronuncian. Y entender esas reglas, y ya para nosotros entender las reglas a nivel gramatical es difícil, castellano, mucho más difícil cuestiones, pero no digo que no lo puedan hacer. Muchos disléxicos lo han logrado. Yo tengo un gran amigo que es abogado y que él estudió en Rusia, habla ruso, escribe ruso, y yo le digo, ¿cómo lo lograste? Y me dice, María José, no creas que lo hago excelente. Mi esposa, porque rusa, ella me va corrigiendo siempre. Y ahora la ventaja de que hay estos aplicaciones que tú puedes hablar y te van poniendo en frases, le ayudan bastante. Entonces, buscar la ayuda de TICS. ¿Qué pasa en la dislexia en los adultos? Pues tratamos de compensar nuestras dificultades utilizando instrumentos tecnológicos. En este caso, por ejemplo, es el computador que ya nos revisa la ortografía, tratar de leerlo. Hay programas en Word, se lo puedes activar dependiendo la versión que tengas.
que te lo leen lo que has escrito, entonces tú ya lo vas escuchando, porque en el momento que nosotros leemos podemos leer 2 o 3 veces, pero para nosotros está bien escrito y me ha pasado muchísimas veces. Sin embargo, ya la percepción de otros es muy diferente. Incluso yo en ocasiones, cuando algo es alguna solicitud o algo y lastimosamente es algo que a mí sí me ha afectado mi autoestima, porque a veces tengo como ese temor de que la gente me catalogue una mal profesional por mi ortografía. Entonces yo tengo que estar viendo letra por letra en ocasiones en ciertas palabras o buscarle o googlearle para que no esté esa dificultad ahí. Entonces, claro, obviamente nos toma más tiempo hacer este tipo de cosas. Yo como adulto, imagínense a un niño que no tiene, bueno, ahora ya tiene mucho más a la mano la parte tecnológica, pero anteriormente no lo tenía. Problemas de autoestima, problemas de adaptaciones, síntomas de ansiedad, de depresión, frustración, a veces esa necesidad de apoyo familiar y profesional. Vamos a hablar de la discalculia. Miren qué tan largo que es el tema de la dislexia y no hemos hablado nada de intervención ni nada de evaluación, por eso hemos hecho vamos a hacer en 2 periodos esta capacitación, este webinar. Y miren, 1 hora y solo hablamos de dislexia. Vamos a la discalculia. A ver, la discalculia no es muy conocida porque más ha destacado la dislexia. Y algo que me faltaba y que es súper, súper importante, DISPAN es esta asociación de personas con dislexia y estudiantes con dislexia, sus familias, que ahora ya lo abrimos en Ecuador en el mes de noviembre, a finales de noviembre del año pasado. Y una de las cosas que ellos promueven es la visibilidad de la dislexia. ¿Por qué? Porque 1 de cada 10 personas en el mundo tienen dislexia. Y lastimosamente en Ecuador no tenemos cifras. ¿Por qué? Porque no hay a veces la formación correcta, la identificación adecuada. Yo fui autodiagnosticada. Al principio vi todos mis síntomas. Incluso yo jamás en mi vida pensé que era zurda de ojo y me acuerdo en el máster, nuestro profesor de necesidades educativas hace sus estudios y en el momento de comparar resultados me doy cuenta que he sido zurda de ojo. Y lo demás soy diestra. Y capaz que por eso hasta ahora no comprendo la derecha y la izquierda. Y bueno, entonces hay gente con mucho desconocimiento en esta área, cuando es algo muy, muy común. La discalculia, en cambio, no es tan común, porque hay como una etiqueta que muchas personas odian las matemáticas. Y a veces el odio se da porque no están utilizando una estrategia adecuada o porque tienen una discalculia y nunca la entendieron, nunca la comprendieron. Les cuento de un caso. Teníamos una amiga, bueno, la hija de nuestra amiga estaba ya en bachillerato, en segundo de bachillerato, y desde que le conocimos, más o menos hace 4 o 5 años, siempre se quedaba en matemáticas y física. Siempre, todos los años, hasta el último, raspando, como lo dicen, pasaba. Entonces siempre iba a nivelación, con nosotros incluso. Cuando yo hablaba con el profesor de nivelación, digo, cuéntame, a ver, ¿cómo está? Y empieza a darme características, muy bien. Luego empiezo a indagar en casa, cómo ha sido su adquisición de todo el proceso matemático. Indagar y sugiero la evaluación. Y obviamente al evaluar, diagnosticamos discalculia. Entonces, ese era el problema. No era el odio a las matemáticas, era que el docente no entendía que esta persona, este estudiante, tenía una dificultad y su manera de acceso de la información era muy diferente comparado con los demás. Entonces, ¿qué es la discalculia? Es un trastorno de base neurobiológica que afecta el aprendizaje del cálculo y procesamiento numérico. Su afectación lo sitúa entre el 5 al 7% de la población escolar. ¿Cómo identificarlo? Vamos a ver cuáles son estas dificultades de la discalculia, que incluso a veces considero que los tengo, pero bueno, lastimosamente no hay muchos test para la discalculia. En España hay más inversión para este tipo de investigaciones. Aquí en Ecuador no lo tenemos. Nosotros presentamos proyectos y a veces no tenemos
el apoyo que se debe tener de la parte pública. Sinceramente, a veces yo me quedo totalmente asombrada como no hay el apoyo, cuestiones que a veces son solamente gratis, solamente de inscribirnos. Ya les contaré y por favor, si me olvido, me hacen acuerdo. Tenemos como DISPAN algunos proyectos que son totalmente gratuitos para unidades educativas. Volviendo al tema. Tienen dificultad en la percepción de medidas. Entonces, no entienden si el 85 es más grande que el 35, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es más largo, cuál es más corto? ¿Por qué? Porque necesitan verlo concretamente para poder identificarlo. Así como en la mente, tener cuál está más cerca al 100, si el 90 o el 80, se quedan pensando porque les cuesta un montón. Dificultades para contar. Dificultades para hacer correspondencia, cantidad y nombre del número, por ejemplo. Dificultad para recordar secuencias matemáticas, secuencias numéricas. Les cuesta mucho la parte numérica hacer esta secuenciación. Problemas de recuperación aritmética básica. Ya hemos visto las sumas, pero la siguiente semana que nos toca la resta, tomo una suma y ya se olvidaron el proceso. Mucha dificultad para leer el ejercicio y saber qué operaciones deben aplicar. Problemas de posición numérica, saber que el 36 va después del 28. Les cuesta muchísimo hacer cálculo, dedica su tiempo y esfuerzo, pero no acierten el resultado y obviamente se sienten muy deprimidos porque pese a que tienen muchísimas ganas en algunos casos, no aciertan y les ponen el 0. Déficit en la recuperación de información aprendida, hechos numéricos, hechos aritméticos, muchos errores y de larga duración, poca memorización, estrategias ineficaces de resolución de problemas, uso de los dedos para resolver los hechos aritméticos. Yo hasta ahora uso dedos. Y, por ejemplo, quiero hacer una asociación que siempre lo hago y que lo escuché en un congreso, en el congreso de DISPAN, y me pareció genial. Si una persona que tiene miopía o que tiene astigmatismo usa lentes, para nosotros el usar dedos es algo así. Entonces, si a él le quito los lentes, no puede movilizarse, no puede hacer su vida normal. Pero igual nosotros, si nos dicen, no cuentes con los dedos, pero si ese es nuestro método para evitar equivocarnos. Yo hasta ahora lo hago. ¿Por qué? Porque esa es mi forma y mi base de poderme autoayudar. Errores visoespaciales, errores de procedimiento y una característica importante de la discalculia es que no automatiza. ¿Por qué? Porque hay una memoria de trabajo baja, recuerden. Y generalmente también hay estas dificultades a nivel de tablas de multiplicar, recordar procesos. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos dificultades de cálculo mental porque si en una hoja, un plasma, pensarlo mucho peor. Por eso es importante que la persona con discalculia pueda tener una hoja para que pueda hacer sus anotaciones, lo que necesite, que pueda utilizar diferente tipo de colores, porque eso lo hacemos en terapia, para que sepa cuál es el que lleva, cuál ya multiplicó, cuál tiene que utilizar regla, por ejemplo. En algunas ocasiones también va el uso de la calculadora. Entonces, duplicar, línea numérica, compartir dinero, factores numéricos, problemas, secuenciación, tablas de multiplicar, sumas, contar de 10 en 10, combinaciones, ver el reloj, la hora, restar, o sea, todo esto está relacionado a lo que es la discalculia. ¿Cuáles son estas bases neuronales, no? Se dice que en el hemisferio derecho, el izquierdo y bueno, voy acá. El segmento horizontal bilateral del surco infraparietal, el giro angular izquierdo y el lóbulo parietal superior posterior bilateral están relacionados a lo que es la magnitud, la parte verbal y la parte visual. Por lo tanto, en las personas que tienen discalculia, estas áreas están debilitadas. ¿Cuáles son estas señales de alerta? Bueno, ya hablamos algunas, ¿no? Saber qué va antes, qué va después, hacer uso de los dedos, le cuesta manejarse el dinero, definir mecánicamente operaciones. Por ejemplo, algo que yo les digo mucho a los docentes es que ahora muchos enseñan una división con resta directa. ¿A qué me refiero? Que si tengo 20 dividido para 4, yo pongo 5 y yo si tengo 2 en el dividendo, cojo 2 del divisor y comparo, multiplico, resto. Entonces, esa partecita de restar
5 por 4, 20. Poner el 20 debajo del otro 20 y restar es un proceso que nos sirve. Entonces, una persona con dislexia o discalculia, que le digan, haz algo directo, solamente el recordar que está multiplicando, llevar el número 20, luego restarlo. En este caso restó del 20, pero pongamos que es un 35. Luego restar del 35 directamente, no lo puede hacer. Por lo tanto, debemos tener una amplitud de ayudarlos que necesitan ciertas estrategias de metodologías más eficientes para ellos. Ahora, la resta ya no se la hace como me la enseñaban a mí, que era quitándole al de abajo. Ahora se le quita al de arriba y al vecino. Pero, ¿qué pasa con los números que son 1000 menos 523? Tengo que quitar al 0, al 0, al 0, al 0 y luego al 1. Eso les cuesta. Sí, es más difícil para ellos. Algunas cuestiones sirven, pero otras hay que enseñarles que, por ejemplo, en este caso, cuando yo les digo, vamos a ver cuál va antes, cuál va después. Mira, cuando va, pongamos el 35, va antes, le copio el 3, el mismo y acá, y le pongo con otro color. Y le digo, antes del 5, ¿cuál va? Porque eso es más fácil. 3, 4. Ah, ya, 4. Ya, y después del 5, el 6. Entonces, ¿pero qué pasa con el 0? Entonces le digo, el 0 es el único que no cumple con esta regla. Al 0 le vamos a tachar y el 0 se convierte en 9. Pero el que va antes ya no es el 3 de 30, sino como se convirtió en 0, en 9, también le tenemos que quitar 1 a este y se hace 29. Entonces, buscar las estrategias más adecuadas para que ellos les ayude a mejorar su proceso. Bueno, eso en cuestión, hechos aritméticos, errores visoespaciales, les cuesta muchísimo entender, mucha dificultad para restar, dividir, entender un 201 y un 2001, alineación por cifras. Por ejemplo, en operaciones grandes no saben qué hacer, no saben cómo estimar resultados. ¿Cuáles son los errores más característicos a nivel espacial, como es encolumnamiento, como es el de 21 a 12, a nivel procedimental, procesos o operaciones o en problemas, secuencias de pasos para saber empezar o cuándo prestar un número, atencional, está la resta, está el signo de resta y ellos suman. ¿Por qué? Y lo hacen bien. Entonces yo digo, ¿qué estamos evaluando? Es resta. Pero tal vez si yo sé que mi alumno, por favor recuerden chicos, que en el ejercicio tal es una resta. O el signo de la resta lo hago más marcado o le marco en un cuadradito para que sepa. Ojo, pongan atención en el signo del cuadrado, no se vayan a confundir. Y cuando nosotros damos como este antecedente, ¿no? Esta pequeña instrucción, el niño con problemas de aprendizaje ya pone mucho más ojo a lo que está haciendo. Tienen dificultad para saber quién prestó, para comprobar resultados, para llevar los números. Estos aritméticos, en cambio, está enfocado en recuperación de lo aprendido, en el cálculo exacto, tablas de multiplicar, cálculo automático, en hacer procedimientos mecánicos. En concepto de número, principios, conteo, manejo de cantidades, estimación de magnitudes, lógica abstracta. Vamos a lo que es la disgrafía. La disgrafía, en cambio, es un trastorno evolutivo de la actividad grafomotora afectado la calidad de la escritura, como podemos ver aquí. Hay muchos chicos que tienen disgrafía y ellos se entienden, pero otros que escriben y no entienden lo que escribieron. Causa por una disfunción práctica en la motricidad o una función en las habilidades neuropsicológicas, visoespaciales o visoespaciales o visoconstructivas. ¿Sí? El peor error que se puede cometer en la disgrafía es, tienes mala letra y haz 3 planas, 4 planas, copias todos los días. ¿Por qué? Porque no es solamente reeducar a la mano, sino hacer también una reeducación de ejercicios de relajación a nivel del todo tono muscular, porque es toda la parte motriz que hay que reeducar. Muchos tienen mucha prensión. Cuando tienen prensión, cuando ellos escriben al otro lado de la hoja, incluso a las 2 siguientes hojas, se nota el trazo que han hecho. Pero, ¿por qué? Porque hay demasiada prensión. ¿Y por qué? Porque no fue estimulado correctamente y no,
o sea, tienen una rigidez tan fuerte que hay que desensibilizar todo eso, ¿no? Ya hablaremos de cómo se corrige la disgrafía. La disgrafía, ahí tenemos 3 tipos. Disgrafía motora, para coordinar movimientos, son etiquetados como torpes, fallan en velocidad, precisión y tamaño. A la disgrafía basada en el lenguaje, que tienen dificultad para construir correctamente las palabras, estrecha vinculación con la dislexia, dificultades ortográficas, y no está alterada la motricidad y el dibujo. La disgrafía visoespacial, cuando tienen dificultades visoperceptivas, visoconstructivas, no realiza separaciones adecuadas, le cuesta respetar márgenes, seguir las líneas, trazar adecuadamente, tamaño y dimensión, colocar en casilleros, pueden estar dentro de un trastorno de dificultad del aprendizaje no verbal. Por cierto, les invito, mañana voy a hablar del trastorno del aprendizaje no verbal, un trastorno que no es muy diagnosticado por desconocimiento. Por Quito Cumandá. En nuestra página de Facebook, Centro Bellaterra, nos van a encontrar y podrán saber la información. La disortografía. Ay, miren, disortografía. Esto se llama una agregación. ¿Qué es la disortografía? Es un trastorno de la escritura, con base de genética, una disfunción en el área supramarginal que dificulta los procesos de la escritura correctos. O sea, no es que el niño no quiera aprender, como estamos escuchando, es una disfunción del área supramarginal. Causa trastornos en el aprendizaje de la ortografía. Clarito dice, trastornos en el aprendizaje de la ortografía, la gramática y la redacción, a pesar de un coeficiente normal y un buen rendimiento académico. ¿Cuáles son estas características? No desaparecen en la progresión de la escolaridad. O sea, es lo mismo que esté en tercero o esté en tercero de bachillerato o tercero de educación básica y que sigue teniendo las mismas dificultades a nivel ortográfico. Tiene dificultad para fijar las formas ortográficas, dificultad para producir textos. En algunas ocasiones pueden existir estas conversiones, sustituciones de grafemas. Aquí está un ejemplo de una prueba que le sacamos de una evaluación del Bellaterra para que puedan ver lo que es una disortografía, ¿no? Agregación de H, confusión de B, de letras de sonido semejante, A en vez de bolsa escribió basa, genio, GJ, zanahoria, ZR. Un momentito, veo que se me bajó. Tengo que conectar el cargador. Otras dificultades que podemos también evidenciar son generalmente las letras que más tienen confusión con los niños es la G por la J, la B por la V, también tenemos otro tipo de dificultad por ejemplo, en las que les mencionaba, de cuando es brazo y lo hace con V o bla. Otra dificultad es cuando ponen en palabras que no van H, las agregan o las omiten. ¿Qué más? En eso, incluso cuando a veces pasan de plurales, de singular a plural, también vemos este tipo de dificultades. ¿Cuáles son estos tipos de errores en la lectura y en escritura que les decíamos? Generalmente suelen ser los mismos en los dos, tanto para leer o tanto para escribir. Una se llama inversiones. Por ejemplo, cuando el orden es incorrecto de los fonemas, las grafemas, sílabas o palabras. Sábado por sábado. Balas por balsa. ¿Sí ven? Hacen un cambio ahí. Simplificaciones, cuando reducimos la palabra a la sílaba. Era papelera, pero él me dijo papera. Era príncipe, pero me dijo pínipe. Omisiones, cuando omitimos artículos, conjunciones, preposiciones, o incluso dentro de la palabra, si era buses, dijo buse. O si era ventanas, dijo ventana. Si la veo, semana, ¿sí? Este tipo de lectura ya es un error de lectura, ¿no? Adicciones, porque era semana y dijo semanta, le aumentó la T, como yo hace un rato hice una adicción. Repeticiones, la semana
tiene 7 días, por ejemplo. Sustituciones, sustituimos un fonema, grafema, lexema, morfema, palabras. Bombero por bombero, traerás por traerías. Sustitución léxica, no es muy común, pero sí los hay. Por ejemplo, era sabia y dijo sabiduría. Lavan y lavaremos. Estas, por ejemplo, era la sabiduría es una cualidad de la vejez y leyó la sabia es una cualidad de la vejez. Entonces, obviamente no entendemos, ¿no? Bueno, esta es común, la que no es común es esta, dentro del mismo campo semántico. Lavadora por nevera, autobús por taxi. He llegado tarde porque he perdido el taxi. Y cuando viene en autobús y quiso decir autobús, entonces hay este tipo de confusión. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como les había dicho, hay antecedentes familiares, hay dificultades en el desarrollo del lenguaje, hay déficit en el proceso fonológico, déficit en el proceso auditivo, déficit en algunas funciones ejecutivas. No hay investigaciones que digan los que tienen una dificultad en esto, en funciones cognitivas, tienen dislexia, pero sí hay ciertos déficits que son variables. Hay un concepto, y que otro factor de riesgo es que digan, ya madurará, ya aprenderá. Pues no. ¿Cómo podemos hacer esto? Trabajar de una manera preventiva, temprana, y no necesariamente a veces tiene que tener un trastorno. Si ya como padres o como docentes identificamos estas señales de alerta, podemos mandar a evaluar, pueden estimularle y pueden empezar un proceso totalmente, o ser una dislexia leve y no una moderada ni una grave, siempre y cuando lo hagamos tempranamente o de una forma preventiva. ¿Cuál es esta comorbilidad? Como les decía, la dislexia a veces no viene sola, muy pocos casos viene sola. Puede estar asociado a un trastorno de déficit de atención como sin hiperactividad, a un trastorno específico del lenguaje, a un trastorno del desarrollo de coordinación, a dificultades otras como la discalculia, la disgrafía, la disortografía, dificultades también en las áreas matemáticas, dificultades a niveles atencionales, sin que sea una TDAH, dificultades a niveles emocionales, ¿no? La evaluación integral hace la diferencia. ¿Qué quiero decir? Que a veces nosotros aislamos la parte psicopedagógica de la psicológica, cuando van de la mano. Por eso es importante que cuando hagamos una remisión o nos traigan un informe, busquemos centros que hagan una evaluación adecuada. Ahora con la virtualidad se ha hecho, nosotros hemos podido hacer evaluaciones de Estados Unidos, de Chile, de México, porque hay esa permeabilidad, ¿no? Hemos hecho algunos de distintas provincias del Ecuador, pero ¿por qué? Porque, volviendo al punto, debe estar el componente psicopedagógico, pero también saber si eso afectó o no a su aspecto emocional, si está bien su autoestima, si cómo considera a su familia, cómo está en cuestión de adaptación, cómo está en cuestión de ansiedad, de depresión, de estrés, porque esto puede también estar muy ligado y afectar o incrementar, y se me vino, por ejemplo, la palabra decir exacerbar, pero no sé si está bien dicha. Hay palabras que ni siquiera conozco y me vienen a la mente y no sé si encajan dentro de la idea. A veces sí, a veces no. Le sé pedir a mi esposo y le digo, ¿qué significa esto? Si yo digo esto con esta palabra, es como decir esto. Y me dice, a veces sí, o a veces se me goza y se me goza tremendamente porque dice, a veces hablas, mijita, cosas tan incoherentes. Le digo, es que no, tienes que enseñarme, ¿no? Eso, entonces es buscar una evaluación que sea integral, que sepamos saber cómo se encuentra también emocional. Hay un estudio en el 2020 que es súper reciente, que esto lo dieron en el Congreso de DISFAM, que el 53% de los escolares que participan en estos estudios tenían un diagnóstico único de dislexia, pero el 47% tenían un trastorno de dislexia en comorbilidad de otros trastornos del neurodesarrollo. Por lo tanto, la comorbilidad existe. Identificarla ayuda a mejorar la intervención y los resultados más eficaces. Porque hay ocasiones que vienen a terapia y yo les digo, si no al padre de familia, también necesito que vaya a psicología. Porque no solamente es yo trabajar con él, yo le puedo enseñar muchos métodos, pero si él no aumentamos su autoestima, se siente capaz o mucho peor, cuando vienen con una actitud negativista, desafiante, con un ya trastorno del comportamiento, yo primero le mando a psicología para que luego empiece un proceso psicopedagógico. ¿Cuáles son los mitos? Que la dislexia se cura.
Pues no, entendemos que la dislexia nunca se va a curar, lo vamos a tener toda la vida. Que hay picos más altos y bajos, sí. Cuando yo estoy en un nivel de estrés muy alto y que le pasa a los chicos cuando son exámenes, cuando están con problemas incluso familiares, estas dificultades disléxicas tienden a incrementarse o a veces vienen hasta otras cosas que no habían en nosotros. Yo nunca escribía con malas separaciones, nunca, o hacía uniones, por ejemplo, de la poner unido. Ahora, cuando estoy muy estresada, con mucho trabajo, las últimas veces antes de entrar a la virtualidad, cuando hacíamos estas reuniones de seguimiento, revisaba mi hoja cuando hacíamos de estas reuniones con el equipo de docente o de ese, y yo revisaba la hoja y digo, qué vergüenza, o sea, está súper mal escrito, hice mal, donde no tenía que hacer, y a veces yo me quedaba pensando en mi error, y ellos seguían hablando y ya me quedé de seguir escribiendo. Que los disléxicos tienen los mismos síntomas, acabé de decir en inicio, bueno, que no los tenemos todos los mismos, incluso pueden ir apareciendo otros que no estaban. Repetir el año es la mejor opción, creo que es lo más erróneo del mundo, porque incluso bajamos la autoestima de ese estudiante y no es que tenga más estimulación, es que tenga una intervención adecuada a su diagnóstico. Cuando les hacemos adaptaciones metodológicas, les hacemos diferentes. No, no nos hacen diferentes, nos comprenden, nos entienden, identifican que nosotros aprendemos de otra forma y necesitamos otro tipo de estrategias para demostrar lo que realmente sabemos y hasta dónde podemos llegar. ¿Que la dislexia solo se da en la infancia? Pues no, toda la vida. ¿Los disléxicos son fracasados? Pues no, hay mucha gente muy famosa que tiene dislexia, algunos nos acompañan, otros no, y que han sido unas personas extraordinariamente famosas. Exitosos también, ¿no? La dislexia desaparece practicando mucho la lectura. Si bien es cierto, la dislexia es porque tenemos errores en la lectura, pero el repasar y el repasar y el repasar, obligados al menos, no es que ayuda. Entonces, yo no necesito que el niño lea pongamos un ejemplo, yo necesito que el niño lea 20 páginas al día. Si en esas 20 páginas al día comete 1.000.000 de errores, yo necesito que lea tal vez una página y que sepa lo que está leyendo. De nada no te sirve que lea un montón y no lo comprenda. Es una forma, pero no es la mejor estrategia. Va de la mano, siempre y cuando no sea cansada. Y recordemos que a los disléxicos no nos gusta leer, no nos gusta escribir. Obligarnos es complicado. A mí que me regalen un libro de poesía, de una novela, no me gusta. Va a ser un libro más en mi biblioteca. Pero si me regalan un libro relacionado a las dificultades de aprendizaje, porque me apasiona el TDAH, los trastornos del neurodesarrollo, nuevas estrategias o metodologías de intervención, me encanta leerlos, pero de ahí no muchos. Es muy difícil para mí terminar un libro. Terminar un libro para mí es un orgullo, o sea, muy alto, porque me cuesta. ¿Cuáles son estas herramientas de detección temprana? Como les decíamos, podemos detectar a tiempo. Miren, esta evaluación que lo pueden googlear y hay en la web, es el test para la detección temprana de dificultades de aprendizaje de la lectura y escritura. Es hecho por Cuetos. Bueno, el principal, hay colaboradores. Cuetos es la persona que ha realizado test para la evaluación de la lectura. Es la eminencia en cuestión de los procesos lectores. O sea, cuando una persona quiere aprender realmente de este mundo, de las dificultades de aprendizaje, proceso lector, tiene que saber de Cuetos. Esta aplicación lo puede hacer individual. El tiempo toma 5 minutos. Bueno, aumentémosle de 5 a 10 máximo. Imagínense en lo que es cambiarle la vida a un estudiante por dedicarnos 10 minutos a cada uno de ellos. Lo podemos evaluar desde los 4 años. ¿Y qué evalúa? La detección temprana de dificultades de aprendizaje en la lectura y escritura, porque discrimina fonemas, segmenta sílabas, identifica otra vez discriminación de fonemas, identificación de fonemas, repetición de pseudopalabras, retención de dígitos y fluidez verbal. Otro test es el BIL 3.6, que es la batería de inicio a la lectura para niños de 3 a 6 años, es de Pilar Selles, Tomás Martínez, Eduardo Vidal, Ramiro Gilaber. Es una aplicación individual, esta nos toma un poquito más de tiempo, de 20 a 45 minutos, dependiendo de la edad.
de segundo, perdón, no es desde segundo a tercero de educación infantil, sino desde inicial hasta tercero, dependiendo de la edad de los niños. Evaluar habilidades psicológicas y lingüísticas relacionadas con el aprendizaje inicial de la lectura, porque evaluamos rimas, conteo, aislamiento de sílabas, omisión de sílabas, conocimientos alfabéticos, reconocer palabras, reconocer frases. Aunque no lo crean, un niño de 3 años ya sabe cuándo está una palabra y cuándo no está hecha una palabra. No sabe leer, pero identifica dónde sí hay una palabra y dónde no está. Articulación, vocabulario, conceptos básicos, estructuras gramaticales, memoria de secuenciación auditiva, percepción visual. Otro que también me encanta, lo pueden descargar, incluso pueden entrar a la página de DISFAM o busquen DISFAM, protocolos de detección. Es algo que incluso ya lo hemos dado como DISFAM al Ministerio de Educación. Tienen los protocolos de detección desde educación infantil hasta bachillerato, donde está ahí cada uno, tienen que poner si cumple, no cumple, no cumple, ¿no? Y prácticamente imagínense, esto fue por un grupo de profesionales de las Islas Baleares en colaboración de DISFAM y la universidad, si no estoy mal, de las Islas Baleares. Entonces, ya están los protocolos. A veces eso es lo que me asombra y lo que les decía. Si tenemos instrumentos que son gratuitos, que se nos proporcionan para poder mejorar y detectar a tiempo y mejorar la calidad de vida de los estudiantes, tenemos que hacerlo. Hagámoslo. Seamos esos docentes que cambiemos la forma de cómo está llevada la educación y cómo está detectada las dificultades. Y obviamente detecta niños con riesgo de dislexia. Si nosotros ya vemos en esta detección que es muy predominante a ser disléxico, obviamente ya mandamos a una evaluación más exhaustiva, con más profesionales, porque estas fichas de detección están creadas para los docentes. ¿Cuáles son los instrumentos de valoración? Lo vamos a ver de una manera muy rápida, porque en la siguiente parte lo vamos a ver un poquito más detallado. El PROLE, que está de niños de 6 a 12 años. Tenemos el PROLEX-CR, que en cambio es a bachillerato de 12 a 18. Mide igual procesos léxicos, sintácticos, semánticos. Tenemos el PROEX, que yo lo ocupo, bueno, los que están aquí son los que más ocupamos. Mide reglas ortográficas, acentuación, conversión, mayúsculas, signos de puntuación, ortografía y planificación de textos. De 8 a 15 años. La prueba del PLON-R para evaluar el lenguaje. Tenemos el test de detección de dislexia y hay otro que salió recientemente, que igual lo vamos a incluir, que igual es de 6 años y medio a 11 años. Yo recuerdo que una vez me fui a una unidad educativa, el niño tenía 7 años y me decía que yo estoy loca porque le he diagnosticado con 6 años, no, tenía 7 años y medio, y que yo estoy loca porque con la dislexia se diagnostica a los 8. O sea, a veces hay algunas personas que dicen, Majo, hay que a veces dejarle pasar a la ignorancia, y le digo, no, es que no puedo dejar pasar porque tengo que generar cambio. Es decir, no es así, estás equivocada. Tenemos el IPTA, tenemos el Peabody, que generalmente se lo aplica de 2 años a 90 años, lo hacen especialmente las terapistas de lenguaje. Tenemos el ECOLEB, que es para evaluación de comprensión lectora. Tenemos el MacArthur, que es un inventario de desarrollo comunicativo. Tenemos de manual moderno el ProLeer. Tenemos también de manual moderno el Facilito. Para la parte de intervención por medio de programas, tenemos el programa INTEA, que es de Estimula, el ABC Dislexia, el OLE. Y bueno, para ahondar un poquito más, el informe psicopedagógico debe ser constructivo cuando lo tengamos como docentes. Recuerden que un informe psicopedagógico, psicológico, es muy confidencial. El informe tiene el objetivo de ayudar a comprender al estudiante, de poder socializarlo. Recordemos que a nivel de ley y hay un
instructivo que se tiene 30 días una vez recibido el informe para poder adaptar. Los docentes lo único que tienen que saber es el diagnóstico y el equipo de adaptación curricular. En el caso de tener desde la unidad educativa, guiarse por la unidad educativa para hacer la adaptación curricular. El DC conoce de las dificultades de aprendizaje y bueno, les va diciendo, mira, vas a hablar sobre las partes de la planta. Bueno, como esta persona es kinestésica, podrías enfocarte, incluso todos los estudiantes podrían hacer un proyecto y que vayan a recoger una planta, identifiquen, la sequen, se puede hacer un montón de cosas. Otra cosa que no quiero que se me escape es que si nosotros hiciéramos una evaluación a todos nuestros estudiantes, generalmente la mayoría son kinestésicos. Así que busquemos estrategias metodológicas de aprendizaje que estén enfocadas a la experimentación, al aprender haciendo, ¿no? Bueno, el informe debe ser constructivo, debe transformar, el informe no debe servir para seguir haciendo lo mismo. Debe ayudar, debe dar también este apoyo emocional, decir al docente, mira Juanito, yo sé que tienes dislexia y no te preocupes, si algo no puedes, no te sientas avergonzado, ridiculizado, yo estoy aquí y yo te comprenderé. Y si algún compañero te molesta, estoy ahí. Si estoy en la parte de la virtualidad, yo sé que mi estudiante tiene dislexia, sin embargo ha leído, ha hecho su mejor esfuerzo, ha hecho un trabajo casi impecable con la parte ortográfica, le mando un correo, un texto, te felicito, me encantó leer tu trabajo, estoy muy, muy orgulloso, has avanzado un montón. Esas palabras de autoestima, de ayuda, de seguridad, a ellos es como que le estuviéramos echando ahorita esa flor para que florezca. Le reactiva, revive su deseo por continuar, porque el docente está viendo el sobreesfuerzo que hago para llegar a tener un resultado que tal vez no sea el mejor de los estudiantes, pero en función de lo que comparo de ahora y con lo que yo hago, es muy, muy bonito para ellos, para nosotros. Cuando a mí alguien me dice, María José, por ejemplo, como Centro Bellaterra, nosotros enviamos nuestros informes a DISFAM para pertenecer a DISFAM y poder ser parte del equipo evaluador de DISFAM. Cuando a mí me dijeron, tu trabajo es excelente, ver que mi trabajo de por años ha servido y tiene la misma calidad de un trabajo a nivel de España, yo estaba súper orgullosa. Tenía ganas de ponerme un membrete y decir así, wow, o sea, y cada vez que venía mi equipo yo decía, miren, tenemos este nivel. Porque me sentía muy orgullosa porque ha sido años de trabajo y que hemos mejorado un montón. Lo mismo para, yo como adulta tengo esto, ¿no? Imagínense un pequeño que a veces viene emocionado a terapia y dice, Majo, te cuento que ya la profe sabe mi nombre. Solo el hecho de que el profesor se involucre en este sentimiento, en esta afectividad, de que sepa su nombre, de que le ponga una carita feliz, de que le diga, le has hecho un muy buen trabajo, a ellos o a nosotros, porque somos parte de, nos alegra la vida y nos da ese deseo para seguir en nuestras dificultades, seguir echándole ganas. Así que les invito como docentes, que algunos, que la mayoría lo somos, en que seamos esa luz, como le digo, a muchos de los estudiantes llegan a nuestra vida por un periodo lectivo, muchos un año, otros menos, otros más, pero ¿qué docente quiero ser? Si yo a mis estudiantes o a ustedes les pregunto, recuerden el docente que más impactó en su vida positivamente. Recordemos aquel que nos marcó la vida y no necesariamente tiene que ser reconocido. Habrá algunos que tengan muchos, otros que no tengan muchos, porque también recordamos a los docentes que tal vez nos trataron mal, despotamente, gritaban y todo, pero transformemos, cambiemos, seamos ese docente que marca la vida de ese estudiante. A la final, el estudiante que sabe, que aprende, no necesita de usted como docente. Necesita aquel que se va quedando, aquel que no comprende, porque el ser docente, y yo me saco el sombrero, porque hay unos que son realmente ese amor y esa pasión por ser, no cualquiera de estos. Y si ustedes que nos están escuchando son docentes, les felicito, porque ser docente es llevar en el corazón el enseñar,
el cambiar, el transformar, el ayudar, el que seamos esa luz con nuestros estudiantes que tuvieron una dificultad y les brindamos esa mano. Hay muchos niños cuando han venido conmigo con dislexia y que me dicen, el profe Juanito Pérez es mi mejor profe, porque algo bueno hicieron, porque marcaron en su vida. Como les digo yo como terapeuta a mis pacientes, les digo a los adolescentes especialmente, les digo, cuando ya me veas viejita en la casa, aunque sea un hola, si quieres me invitas a un café, pero con tal que tú me sonrías, yo sé que marqué la diferencia, porque te hice creer en ti, porque te hice ver que tú sí puedes, que son limitaciones que las podemos superar y que necesitamos cosas diferentes para ayudarnos. Yo necesito siempre mi agenda porque yo necesito siempre otras cosas porque no puedo, más que todo mi sistema, mi cerebro está totalmente estructurado de una forma diferente. Yo tengo que entenderme, saber que tengo dislexia, entender mi dislexia y saber cómo puedo minimizar esas dificultades. Y bueno, ¿en qué edad para diagnosticar? Creo que ya les había dicho, finalizar el primer año de educación básica. Se puede detectar desde la etapa inicial y se puede ser evidentes en cualquier etapa. ¿Cuáles son las herramientas a nivel de TIC para acceder en cuestión de igualdad? Ordenador, iPad, programas informáticos específicos, lectores, correctores, calculadora, tablas de carga, grabadora, horarios visuales. Disfan con el proyecto Lecto es una forma y es gratuito en que se pueden descargar y miren cómo es para una persona con dislexia el que estén las palabras diferentes. Y este tipo de letras se llama Open Dyslexia. El Open Dyslexia es una de las letras recomendadas para hacer las pruebas para las personas con dislexia. ¿Sí ven la diferencia? Incluso en esta yo puedo poner play y se puede hacerlo. Si yo pongo, bueno, ahorita es una captura, ¿no? Pero si yo estuviera en el programa y pongo en escribir, sale el icono de la persona escribiendo. Entonces, a manera de pictogramas, te va ayudando. Microsoft también ha hecho muchas cuestiones a nivel de inclusión para las personas que tienen necesidades en lectura, que puedan leerlo, en escritura, predictivos, dictados, correctores, en matemáticas también, comunicación, y evitar etiquetar. A veces nos dicen que somos vagos, tontos, desmotivados, no se esfuerzan lo suficiente porque tienen bajas notas, pero no se dan cuenta realmente el esfuerzo que se hace para lo poco que se consigue o lo mucho que se consigue, el esfuerzo que viene detrás. Y no solamente a veces es del estudiante, es de toda una familia, hasta de ustedes mismos para que tengan la calificación que tienen. ¿Por qué mi estudiante es vago? Tal vez, ¿qué estoy fallando yo? A veces no nos hacemos esa pregunta. ¿En qué estoy fallando yo para que se comporte de esa manera o tenga esas notas? Es como los padres. Digo, a ver, ¿en qué estamos fallando como padres para que mi hijo se comporte de tal manera? Es lo mismo, porque recuerden que nosotros tendemos a ser parte de. Y que las estrategias metodológicas primero acepten, lo entendamos, conocerlo, evitar presiones, anticipar, participar, animar, apoyar, no penalizar, fragmentar, comparación consigo mismo y no con los otros, que permitan el uso de herramientas, libros a su nivel y de su situación, temas de interés y motivación, no sobrecargar, que el tipo de letra sea con el que se siente identificado, que permitan utilización de colores, que no califiquen con el rojo. Si yo les digo piensen en algo rojo, me va a decir una manzana, la sangre, bombero, cruz roja. No es como que lo más bonito el color rojo para calificar. Proyectos complementarios, tal vez se le fue mal en una prueba escrita, puedo mandarle una prueba que complemente a esta, ¿no? Que promedie con la anterior. Adaptar las evaluaciones y entender que hay variabilidad. Quise recoger de esto que pasó en pandemia, que lo pasó en Estados Unidos, si no estoy mal, captan al pequeño llorando en una clase virtual y la madre se puso a llorar con él, ¿no? Tenía una dificultad de aprendizaje y para los niños con dificultades ha sido mucho más duro, más impactante todo lo que han tenido que vivir, sobrellevar
el mantenerse sentados, el mantenerse mucho tiempo en las pantallas, el a veces que no se nivelen, no se trabajen métodos adecuados en casa, en rutinas, en utilización de instrumentos, de materiales, ha sido totalmente un caos. Así que entendamos a las personas, a los niños que tienen dificultades de aprendizaje. Les quise dejar esto hizo déjenme ver si lo puedo reproducir, creo que yo debería. Esto lo hizo una fundación, bueno, no recuerdo bien el nombre. La intención es que trataban de simular, yo no tengo esta característica, pero algunos lo tienen. ¿Cómo lee un disléxico cuando bailan las letras? ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Miren, les baila y por ende también pueden tener errores a confundirse. Para ellos bailan definitivamente las letras. Y algo que para terminar, que para una selección justa todo el mundo tiene que hacer el mismo examen. Por favor, subir el like. Entender que todos somos individuales, heterogéneos, no tenemos las mismas fortalezas, ni las mismas debilidades, ni las mismas capacidades. Así que todos deben ser atendidos, todos se merecen y tienen un derecho a la educación, un derecho a la igualdad, un derecho a la inclusión y que debemos enfocarnos en ello. Cambiemos, transformemos nuestra educación. Nos falta mucho por hacer por Ecuador, por nuestra educación y mucho más por las personas que tienen dificultades de aprendizaje o necesidades educativas asociadas a una discapacidad. Marquemos la diferencia. Por mi parte, gracias por la seva atención, que es en catalán, gracias por su atención y yo encantada de poder tener en este tiempo las preguntas que están. Como DISFAM tenemos muchos proyectos, estamos por arrancar un proyecto que les invito, nos pueden igual buscar en redes sociales, a todas las personas que tienen instituciones educativas. Va a haber un programa que quiere medir el impacto de la pandemia en los procesos lectores de los niños de 6 a 8 años. Queremos empezar a trabajar en Ecuador para tener datos estadísticos, cómo realmente está nuestra población. Y también hay algunos programas muy buenos que ya son validados con resultados de cortes de investigación a largo plazo, que han dado muy buenos resultados, que los podemos traer por medio de DISFAM a Ecuador a precios tan cómodos, porque obviamente nosotros tuvimos una reunión y no tenemos la misma capacidad económica que tiene Europa. Incluso va a existir becas para niños que tienen necesidades educativas y no pueden acceder a estos programas. Hay muchísimos programas por medio de DISFAM. DISFAM crea una plataforma por medio de la OIEA que van a tener un carnet. Todas las personas que tienen una necesidad educativa nos pueden seguir en Facebook o en Instagram, de manera que el padre de familia puede subir el informe, se manda una comisión de evaluación y tienen un carnet digital como disléxico, como de persona con discalculia o disgrafía. Incluso de esa manera nosotros como padres podemos decir el informe que está hecho está bien por el profesional y está a nivel de una comisión aceptable. Y bueno, hay muchas cosas buenas por venir para Ecuador y esperamos tener el apoyo de las autoridades de este gobierno y del próximo que viene para generar cambio. Entender que hay cosas que ya están hechas y solamente debemos implementar a nuestro país. De mi parte, muchísimas gracias. Estoy a la orden. Y bueno, damos paso a las preguntas. Bueno, muchas gracias María José. Ha sido pues también un webinar un poco más largo de lo que usualmente es la duración de nuestro webinar, pero creo que todos entienden porque ha sido una información muy interesante. Muchísimas gracias María José, has procurado resumir y darnos información bastante específica, importante, aclaradora sobre estas dificultades del aprendizaje, ¿no? Sobre estas necesidades educativas asociadas a las dificultades del aprendizaje, que les hemos llamado las DIS, pues que es el inicio de cada uno de los nombres de estas palabras. Entonces, todos han colocado en el chat a lo largo de la conferencia su agradecimiento hacia ti. Yo quiero decir también, pues en este caso, que es un ejemplo
porque María José es una profesional de la educación, tiene un título de 4º nivel, magíster, está actualmente haciendo un doctorado, y ella es una persona, María José tiene dislexia, y ustedes pueden ver que una necesidad educativa especial o una dificultad de aprendizaje no debe indicar cuáles son las expectativas o no debe plantearnos expectativas bajas a los padres ni a los profesores sobre lo que pueden hacer los niños, adolescentes o los adultos. Entonces creo que tú eres un ejemplo claro de cómo con una intervención adecuada, con los apoyos, además de tu compromiso y tu disciplina, poder estudiar y poder alcanzar un nivel académico alto o poder insertarte laboralmente sin dificultades. Entonces eso es muy importante. Además quisiera decir, María José hizo su maestría, la mayor parte de la maestría además en catalán, porque cuando una persona tiene dislexia se puede dificultar también el aprendizaje de otro idioma. Entonces además ella estudió gran parte de su maestría en otro idioma, asumió ese reto y una excelente alumna también. Entonces, creo que contar con esta información de un profesional especialista en el campo, pero sobre todo que conoce a profundidad porque lo ha vivido. María José, han habido muchas preguntas que has ido contestando a lo largo de la presentación. Algunas preguntas eran, ¿qué grado de adaptaciones debo aplicar? Y obviamente tú dijiste los mitos. Cada caso, cada persona es diferente. Entonces, obviamente como docentes para las adaptaciones es importante considerar el informe psicopedagógico y la evaluación del estudiante. Entonces, habían algunas preguntas que tú las fuiste respondiendo. Por ahí nos preguntaron también, bueno, entonces si leemos con mayor frecuencia, ¿se vale empezar a leer con fluidez? Y tú dijiste, claro, esto no se implica de ponerlos a leer o ponerlos a escribir o a hacer planas. Creo que nos aclaraste alguna de esas dudas porque así ha sido como históricamente se ha pensado que se refuerza a través de las planas, a través de leer, y se ha convertido también pues como un castigo porque no comprendemos cuál es la base por la que se presenta esta dificultad de aprendizaje y generamos estas actividades que en vez de ayudar son contraproducentes. Que como bien decías tú, las dificultades de aprendizaje también están muy ligadas al desarrollo de las habilidades emocionales, a la autoestima, que es importante tener en cuenta. Algunas de las preguntas también iban involucradas, bueno, a cómo intervenir, cómo podemos trabajar en el aula, pero lo vamos a dejar, María José, eso es justamente lo que vamos a ver en la segunda parte. El día de hoy tuvimos una capacidad limitada, pero esperamos en la segunda parte, que será en el mes de junio, ya poder tener una sala con una capacidad mayor para que puedan estar presentes muchas más personas. Muchos solicitaban información y demás. Les indico que este webinar ha sido grabado y será subido a las redes sociales de la maestría. Entonces, por favor, para que nos sigan en redes sociales y tendrán el acceso a la grabación. Más o menos unas 2 semanas estará listo. Especialistas debemos recurrir cuando encontramos señales de alerta para la evaluación de los chicos. Cuando suponemos que pueden estar presentando dislexia, disortografía o alguna de estas necesidades. ¿Cuáles son los especialistas? Y ya con eso cerramos. Sí. Bueno, mi querida Andrea, yo agradecida, muchas gracias por todos los comentarios que estoy leyendo. Sí, definitivamente es algo que me apasiona y que quiero brindar mi granito de arena de crear una visibilización de esta dificultad. Y bueno, ¿cuáles son los especialistas adecuados? Los especialistas adecuados somos obviamente los psicólogos educativos, los psicopedagogos, también entran los neuropsicólogos, en ocasiones los psicólogos también generales, los psicólogos infantiles y psicorehabilitadores. Entonces hay que tener incluso muchísima o personas que tengan máster en cuestión de dificultades de aprendizaje, psicopedagogía, relacionado al caso. Y aquí un paréntesis, mucha gente a veces no tiene la titulación adecuada y recuerden que para un informe sea validado incluso por UDAI, deben tener la base de tener estos conocimientos. Entonces incluso mi Universidad Casa Grande brinda este tipo de herramientas, de especializaciones para que puedan tener estas bases y puedan ser profesionales con todos los debidas titulaciones, códigos, certificados, registros de la CNCID. En algunos casos incluso entran códigos de Access que se pueden registrar. Entonces, mucho cuidado. Hemos tenido muchos casos que hay gente que ha sido maestros parvularios que se han dedicado a hacer tipo nivelaciones y hacen evaluaciones y no conocen del caso. Así que en eso tengamos un poquito de ojo.
Para la siguiente parte, la parte 2, vamos a ver de qué compone un informe o qué debería tener, al menos desde mi punto de vista, un informe psicopedagógico. Hablaremos también de cuáles son este tipo de adaptaciones grado 2 en la discalculia, en la disgrafía, en qué tipo de recursos debemos utilizar con estos chicos. Así que, por favor, les invitamos que no se pierdan la segunda parte. Y sí, mi querida Andrea, creo que tendríamos que aumentar la capacidad. Mucha gente me escribió y me dijo, ya no alcancé a ingresar. Qué pena, con los que sí son bendecidos porque lo lograron, muchos se quedaron afuera, pero vamos a tener esta oportunidad de poder retroalimentarnos. Así que igual vamos a ver instrumentos. Yo los agradezco mucho porque han sido 2 horas sostenidas de trabajo y que para mí ha sido muy, muy gratificante, y gracias, André, por todos los halagos. Definitivamente nos cuesta un poco más, pero eso no quiere decir que no podamos llegar a cumplir nuestros sueños y nuestras metas. Sí, bueno, vamos a tener el siguiente en junio, ya les estaremos confirmando, por favor sigan nuestras redes sociales. También aquí ya les ha dejado Verónica el link para lo del certificado. Eso está abierto hasta la medianoche de hoy, entonces para que lo llenen bien. Y les puse el link además del Centro Belaterra, que es el centro que dirige María José, con un equipo de profesionales en intervención, en detección, en diagnóstico e intervención de dificultades del aprendizaje, y otros tipos de dificultades también, para que puedan seguirla, que el día de mañana ya va a tener otra conferencia y realiza pues diferentes eventos formativos abiertos para que puedan seguir sus redes también y seguirla. Bueno, por cuestión tiempo, las preguntas que tienen que ver con estrategias y demás ya van a ser revisadas a profundidad ya en el siguiente webinar. Esto realmente demandaría un curso completo, ¿verdad, María José? O inclusive un semestre de maestría. Pero bueno, esperamos que haya sido de mucha utilidad. Realmente los comentarios han sido de mucho agradecimiento por tus aportes y por tu colaboración, María José. Como Universidad Casa Grande te doy las gracias por haber colaborado con nosotros el día de hoy. Y bueno, y a todos los que se han conectado, muchas gracias por haber participado. Les compartiremos la grabación para los que no han podido participar, lo puedan compartir. Y nos vemos en los siguientes eventos. Van a poder saber sobre ellos e inscribirse siguiendo las redes sociales de Universidad Casa Grande y de la maestría en Educación, mención Educación Inclusiva. Con eso damos por terminado. Muchas gracias nuevamente y buenas tardes con todos. Buenas tardes. Gracias, Andrea. Gracias, Casa Grande, por la oportunidad, y nos veremos pronto.